A esta hora hacemos contacto gracias a la tecnología con Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, a quien le agradecemos por atender este llamado. Mi estimado Marcelo, le saludamos desde el Estudio Central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hablar sobre la coyuntura y sobre todo sobre el trabajo de los asambleístas de distintas organizaciones políticas que están representando al pueblo ecuatoriano en el Parlamento de nuestro país. Y quiero empezar frente a varias críticas de diferentes sectores e inclusive al interior del mismo Parlamento de que hay alrededor de 20 y un poco más de asambleístas que prácticamente no trabajan. Y digo esto porque no han presentado, según las estadísticas, ni un solo proyecto de ley en estos 9 meses de trabajo que lleva esta asamblea y otros que muy poca actividad presentan. Ustedes manejan precisamente ese tipo de estadísticas. ¿Cuál es la realidad de los asambleístas en trabajo que tiene ahora mismo este Parlamento? Marcelo, le escuchamos. Buenos días. Jorge, muy buenos días. Ramiro, muy buenos días. Un cordial y atento saludo a la distinguida audiencia de Radio América. Pues sí, el Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo desde el año 2010 viene evaluando qué es lo que hacen y lo que no hacen nuestros asambleístas. Y de esta manera nosotros identificamos qué asambleístas presentan proyectos de ley, cuáles no presentan proyectos de ley, cuáles en cambio se han enfocado un poco más en fiscalizar, es decir, controlar qué es lo que están haciendo las otras funciones del Estado. Pero sobre todo un indicador que para nosotros es importantísimo, Jorge y Ramiro, identificar si es que los asambleístas al menos están yendo a votar. Si es que ellos están representando la voluntad ciudadana en el Parlamento, consignando su voto en los distintos momentos en los cuales el Pleno de la Asamblea Nacional toma decisiones. Si es que ustedes están de acuerdo, podríamos identificar cuáles son estos asambleístas que no están participando en las votaciones. Efectivamente, tenga la bondad, mi querido Marcelo, de informarle al país cuáles son estos asambleístas. Bueno, durante este periodo legislativo, desde el 14 de mayo del año 2021 hasta la actualidad, existen 5 asambleístas que desafortunadamente no están participando en todas las votaciones. En las más de 140 votaciones que se han realizado, existen estos 5 legisladores que se han ausentado a casi el 80%, que se han ausentado a casi el 20% de las votaciones. Es decir, que solo están participando en aproximadamente 8 de cada 10. La lista, desafortunadamente, la encabeza la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, quien ha asistido al 80% de las votaciones, seguido por Bruno Segovia. En tercer lugar, el asambleísta Eduardo Mendoza. En cuarto lugar, el asambleísta Luis Fernando Almeida. Y finalmente, en quinto lugar, el hasta ayer asambleísta César Rodón, que como todos hemos escuchado, ha decidido renunciar a la Asamblea Nacional. Es una pena, estimados amigos, que estos asambleístas pues no asistan a las votaciones, es decir, están presentes en las sesiones, pero al momento de votar se retiran y de esa manera se deja sin representación a los ciudadanos en el Parlamento. El momento que asisten significa que solamente quieren proteger su estabilidad en la Asamblea generando asistencias, porque también por eso puede ser destituido una inasistencia permanente, Marcelo. Exactamente, existen sanciones a los asambleístas cuando no participan en las sesiones. Incluso existen sanciones a los asambleístas cuando llegan tarde a las sesiones. Para esto se aplica precisamente un reglamento que se ha emitido dentro de la Asamblea Nacional. Los asambleístas, al momento de estar presentes en la constatación de quórum, de esa manera garantizan no ser sancionados, pero no se efectúa esta representación de la voluntad ciudadana dentro de la Asamblea Nacional. Pero ¿cuáles son esos asambleístas que, como decía en principio Marcelo, que no presentan proyectos de ley, por ejemplo, que es la tarea principal, aparte de la fiscalización para el que fueron electos, Marcelo? Bueno, en este caso ese análisis es un poco subjetivo, Jorge, porque los asambleístas pueden presentar proyectos de ley en conjunto. Entonces existen asambleístas que no han presentado como proponente principal un proyecto de ley, pero lo han presentado con otros legisladores. A la larga, esta facultad no le corresponde únicamente a un legislador de forma individual. Yo creo que sería injusto hacer un análisis de cuáles son los asambleístas que no han presentado proyectos de ley, porque podríamos darle la vuelta y decir cuáles son los asambleístas que no han fiscalizado, cuáles son los asambleístas que no han presentado solicitudes de información. Y existen legisladores que sí se enfocan en cambio en la fiscalización. Por otro lado, yo te doy otro dato, Jorge, que también me preocupa. Yo creo que es incorrecto evaluar la labor legislativa por el número de proyectos de ley que se presentan. En el periodo legislativo anterior se presentaron más de 970 proyectos de ley.
y la Asamblea aprobó alrededor de 68 leyes durante sus 4 años de gestión. Existen legisladores que se enfocan en presentar y presentar proyectos de ley creyendo que de esa manera le dicen a la ciudadanía, estamos trabajando, estamos teniendo una buena gestión, pero no vaya a ser que suceda como el caso del ex asambleísta Andrés Páez, que en el periodo 2013-2017 fue el asambleísta que más proyectos de ley presentó casi 40 y pico proyectos de ley, pero todos reformaban un artículo del Código Orgánico Integral Penal, cuando tranquilamente se habría podido hacer una reforma integral y de esa manera ser responsable con el país. Porque si no, lo único que estamos haciendo es cargarle de trabajo a la unidad de técnica legislativa, que no tiene más de 10 funcionarios, a tratar de calificar, a emitir estos informes de admisibilidad de los proyectos de ley. Entonces, yo creo que es importante que nos enfoquemos en un análisis cualitativo del trabajo de los legisladores, no solo cuantitativo. Marcelo, muy buenos días. Cada ser humano imprime su sello en sus actividades y mucho se analiza también la situación de la presidencia de la Asamblea, es decir, se habla de una falta de liderazgo, se habla de una falta de llevar en forma adecuada la Asamblea, y de allí que no ha caminado, tiene esta resistencia ciudadana y todos los problemas que observamos reunión tras reunión que tiene la Asamblea. Exactamente, y ese también es algo que se evidenció desde el inicio de la gestión, Ramiro, cuando se ponía en duda la capacidad de generar consensos por parte de la presidenta Yori y también esta alta polarización política dentro de la Asamblea Nacional. El hecho de tener la diversidad de representantes de organizaciones políticas dentro de la legislatura iba a dar como resultado la existencia de mayorías móviles, que en determinados momentos la Asamblea Nacional pues no cuente con los votos necesarios para tomar decisiones y en ese momento pues el presidente o presidenta de la legislatura debería jugar un rol especial. La presidencia de la legislatura ha sido cuestionada desde el día 1 en su gestión y pues esto cada vez vuelve mucho más débil a la institución y pues también le resta legitimidad a quien está al frente del primer poder del Estado. ¿Cómo se puede entender, Marcelo, lo que recientemente ocurrió en el Parlamento ecuatoriano con la posibilidad de que se evalúe a la presidenta Yori, pero que los votos no permitieron aquello y a renglón seguido se viene una votación de amnistía que logra una mayoría entre grupos políticos que aparentemente están en polos opuestos? ¿Cómo se entiende, cómo se lee esto, Marcelo? Bueno, empecemos por lo siguiente. La evaluación de las autoridades legislativas es algo que lo permite la ley. El artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional, puede decidir la evaluación de las autoridades y que de considerarlo así, incluso podría decidir la remoción de las autoridades, es decir, elegir nuevo presidente, vicepresidente y vocales del Consejo de Administración Legislativa. Solo una precisión el intento aquí, de evaluación era legal. Solo una precisión aquí. Esto último que tú estás explicando es porque se produjo las reformas a la ley de la función legislativa. Exactamente, Jorge. Ustedes recordarán que en el periodo legislativo anterior tuvo que hacerse una interpretación a las facultades de la Asamblea Nacional para remover al expresidente de la Asamblea, José Serrano. Entonces, en las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa aprobadas en diciembre del año 2020, se establece ahora esta facultad del Pleno de evaluar a las autoridades. El intento era completamente legal, sin duda no existían los votos, y yo creo, Jorge, y vamos a la segunda parte de tu pregunta, que la presidenta Guadalupe Llori utilizó el tema de la amnistía como una moneda de cambio. Y una moneda de cambio que le pretende otorgar cierta estabilidad, no sabemos por cuánto tiempo, al frente de la legislatura. Creo que es necesario recordar lo que dijo el asambleísta Fernando Villavicencio hace un par de días. Nos arrinconaron. Y eso yo creo que deja un mensaje clarísimo. Y hay que tratar de indagar en qué nomás consiste ese arrinconamiento. Si es que se refiere únicamente al tema de amnistías, si es que se refiere también, quién sabe, a la ley de inversiones con carácter económico urgente que se está tratando en la actualidad, y también al respecto de los juicios políticos que se están tratando dentro de la Asamblea Nacional hoy por hoy. Marcelo, pero esto daría a entender que no pasa precisamente por quién está al frente de la Asamblea, sino por esta polarización que existe actualmente. Exactamente, son las mayorías móviles que te comentaba hace un momento, Ramiro. El hecho de que
el Ejecutivo requiera cierto número de votos para poder aprobar reformas en materia tributaria, laboral o de inversión privada, hace que, en este caso, la presidenta de la legislatura, que ha mostrado una posición cercana al Ejecutivo, tenga que generar estas negociaciones. Pero ¿qué es lo que queremos los ciudadanos, Ramiro? Por supuesto, en el Parlamento tienen que haber acuerdos, tienen que haber consensos, tienen que haber negociaciones, pero los ciudadanos queremos que esto se haga sobre la mesa, que se lo haga de forma transparente, que nosotros sepamos el contenido de esos acuerdos. Pero cuando hay actitudes como las que ustedes bien comentan, en la cual en un día la presidenta de la Asamblea está pendiendo de un hilo y al siguiente día organizaciones políticas completamente opuestas votan en bloque, pues inmediatamente ya nos genera suspicacias. Pero la permanencia en la presidencia de la señora Yori puede ser coyuntural, es decir, depende de una mayoría y también depende de lo que significa, Marcelo, los acuerdos, entre comillas. Por supuesto que sí, y eso es lamentable, porque no debería depender de esta volatilidad política la presidencia del primer poder del Estado, sino que debería responder a otro tipo de cosas, un sentimiento un poco más de país, de respeto a la institucionalidad, de respeto al Estado de Derecho. Pero si es que estos factores no se están dando, pues lo que estamos evidenciando nuevamente es una institución, un poder del Estado que está dependiendo del pacto político de turno. Ahora, ¿cómo leer o el mensaje que pueden dejar ya son dos asambleístas que en forma voluntaria dejan sus curules y posiblemente haya otros más en el transcurso de estos días? Sin duda que sí, que eso es preocupante, Ramiro, en el sentido de que cada vez se está debilitando a la institución. Existe un fenómeno en la ciencia política que se llama transfugismo político, que es más conocido como el camisetazo. Y estamos en una asamblea nacional o frente a una asamblea nacional que se ha caracterizado porque los representantes electos por la ciudadanía se están alejando de las organizaciones políticas por las cuales fueron electos o están decidiendo salir de la Asamblea Nacional. Recordemos que César Ron, que fue el asambleísta que renunció ayer, no únicamente ha renunciado a la Asamblea Nacional, sino que desde el inicio del periodo legislativo decidió alejarse del Partido Social Cristiano. ¿Qué está pasando con Pachacuti, por ejemplo? Que hay esta facción rebelde de alrededor de 9, 10 asambleístas que dicen no estar alineados a la actual presidencia de la bancada, así como también a las acciones de Guadalupe Llori. Lo mismo hemos visto en la Izquierda Democrática y también en ciertos asambleístas de UNES. Entonces, este debilitamiento constante de las organizaciones políticas dentro de la Asamblea Nacional y también la mala imagen que tenemos los ciudadanos de la Asamblea Nacional podría desembocarse en una debilidad institucional y quién sabe este fantasma de la muerte cruzada termine concretándose. Entonces sí puede concretarse más adelante una muerte cruzada si es que este escenario no cambia en la Asamblea. Si es que esta mayoría sigue siendo tan endeble, entiéndase la mayoría que ha logrado Guadalupe Llori en determinadas votaciones, y tenemos más de 70 votos por parte de la oposición, pues tranquilamente procesos de pedidos de remoción del presidente de la República, pedidos de juicio político en contra del presidente de la República o evaluación de las autoridades va a ser una constante dentro de los siguientes 3 años que le quedan al legislativo, y esta constante amenaza entre la una función del Estado y la otra función del Estado, pues lo que va a hacer es que los ciudadanos nuevamente, como insisto, sigamos desconfiando en la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Con eso me quedo, Marcelo. Le agradezco mucho por haber atendido esta entrevista. Una buena jornada. Encantado, Jorge y Ramiro. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias a nuestro invitado Marcelo Espinel. Él es director del Observatorio Legislativo de Ciudadanía y Desarrollo. Son ya las 7 de la mañana con 43 minutos.